Saludos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Saulito Rodríguez por acá, su instructor en este curso del Security Plus. Esta semana también vamos a ver, aparte del capítulo 6, el capítulo 7, lo que es la implementación de la seguridad basadas en host. Aquí veremos 4 objetivos. Soluciones de seguridad de host y aplicaciones, implementación de firewalls basados en host o los heads, host intrusion detection systems también, ¿verdad? Por sus siglas en inglés, o mejor dicho, los intrusión de detección de sistemas, ¿verdad? Basados en host, la protección contra malware, seguridad del dispositivo y seguridad de los datos. Esos son los 4 grandes objetivos que vamos a tratar en este capítulo. Soluciones de seguridad de host y de aplicaciones. Así que traten de pues leer eso, por supuesto, de ese objetivo, ¿verdad? Un gran enfoque del examen del Security Plus es pues comprender el riesgo para diferentes sistemas y cómo mitigar este riesgo y también para el mundo real. Deben entender el concepto de lo que es el sistema de DLP, ¿verdad? Que se utiliza para la protección de las pérdidas de datos, Data Loss Prevention, por sus siglas en inglés, la prevención de pérdida de datos, ¿verdad? Muy importante entender eso, lo que es el DLP. Es obviamente muy importante en el mundo de la ciberseguridad la protección de puntos finales, la que también se conoce como seguridad de punto final, es decir, tener en sus dispositivos, sus computadoras, portátiles, servidores, programas de antivirus, anti-malware, ¿verdad? Hoy en día grandes compañías utilizan mucho lo que es el EDR. Entonces la detección, Endpoint Detection and Response, es decir, la detención y la respuesta. Es decir, los programas modernos de EDR tienen la capacidad no solamente de detectar funciones anómalas, sino que también tiene la capacidad de responder a esa detención y en cierto punto hasta limitar el dispositivo, aislarlo, apagarlo, etc. Hay un sinnúmero, entonces hay programas modernos de EDR, es importante que entiendan este concepto de EDR, que hoy en día ya los programas tradicionales de antivirus no son suficientes para los ataques sofisticados que se ven hoy en día. También vamos a hablar de lo que es el DLP, vamos a hacer algunos ejemplos para la pérdida de datos, como hablamos. Los firewall basados en host, como el Windows Firewall, vamos a hacer algunos ejemplos. Lo importante que es no solamente el cortafuego, ¿verdad? En el perímetro, un cortafuego de Palo Alto, de Cisco, de Fortinet, sino que también este cortafuego basado en host, principalmente el que viene con Windows, es muy importante para la seguridad de un sistema. Deben entender lo que son los HEAD, los Host Intrusion Detection System, ¿verdad? O sistema de intrusión basados en host, a diferencia de lo que es el HEPS o el Host Intrusion Prevention System o el sistema de prevención de intrusiones. El HEAD, como su nombre lo indica, la diferencia es la D. Uno solamente detecta, lo único que hace es que detecta, no hace más nada. Mientras que el P de Prevention tiene la capacidad de prevenir, en el sentido de que puede aislar un sistema, puede apagarlo, puede deshabilitarlo, etc. Entonces, obviamente, el HIPS es mucho más avanzado y la mayoría tienen las varias funciones, pero hay casos en que lo único que queremos hacer es detectar, dependiendo, ¿verdad?, de lo que sea. Hay otro en que se puede implementar el HIPS. Para asuntos de ciberseguridad no tiene que saber
cómo configurar el sistema de hits o de heads, ¿verdad? Pero sí entender la diferencia y cómo puede ayudar a mitigar asuntos de ciberseguridad. Es muy importante entender para el asunto de seguridad lo que es el NWGFW, que no es más que un firewall de próxima generación. Esto por sus siglas en inglés, New Generation Firewall. Un cortafuegos prácticamente estos cortafuegos modernos que tienen la capacidad de detectar no solamente el TCP, los paquetes, sino también las aplicaciones. Por ejemplo, una aplicación de web puede detectar un ataque de DOS, un ataque de SQL, etc. Muy importante entender ese concepto. Es también muy importante para el asunto de la seguridad basada en host, entender el concepto de lo que es la integridad del arranque de un sistema. Si un sistema al arrancar está comprometido, todo el sistema está comprometido. Es decir, supongamos que un usuario malicioso, un atacante, un cibercriminal, tiene acceso físico a un servidor, puede iniciar ese servidor desde una unidad de DVD o de una unidad DSB y puede pues robarse el password o cualquier información que haya ahí porque está simplemente, ¿verdad? Brincando los controles, si se quiere decir así, skipping, ¿verdad? Brincando o evitando los controles de seguridad que hay en ese sistema. Por eso decíamos que en muchos casos es importante poner un password en el BIOS, ¿verdad? En el CMOS de la computadora, en el CMOS, para que una persona no pueda arrancar, por ejemplo, de una de esta unidad. O, obviamente, si el sistema está encriptado, pues aunque el atacante tenga acceso a esa unidad, no va a poder tener acceso a la información que hay en esa computadora. Pero hoy en día es muy fácil bajar un USB en vivo, es decir, yo puedo bajar un Kali Linux, o hay muchos sistemas operativos, bajarlo en USB, bootear con ese USB y puedo incluso romper una contraseña de Linux, de Windows, de cualquier sistema operativo. Es muy importante tener en cuenta lo que es esa integridad del arranque. También los sistemas modernos utilizando lo que es el TPM y ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces la seguridad de arranque o lo que llamamos, por ejemplo, el UEFI, el interfaz de firmware extensible unificada del BIOS, que no es más que un BIOS moderno, ¿verdad? Originalmente los BIOS no tenían la seguridad que de hoy en día porque no era un gran problema, pero el UEFI, por sus siglas en inglés, ¿verdad? Lo que es el interfaz de firmware extensible, Unified Extensible Firmware Interface, ¿verdad? Es un BIOS moderno donde hay un sinnúmero de controles de seguridad que podemos implementar. Ese arranque medido, lo que se llama el measure boot, donde yo puedo medir y puedo atestar de que la computadora está segura. Una computadora de alta seguridad que no tenga la capacidad de tener lo que se llama el boot attestation o la certificación de arranque, o que no tenga lo que se llama el measure boot o el arranque medido. Estos son dos temas concepto muy importante en asunto de la certificación que tiene que tener claro en qué consiste. Es decir, que el arranque seguro de una computadora es un aspecto pues fundamental en cuanto a la seguridad holística, ¿verdad?, de lo que es ese sistema. Importante también entender lo que son la seguridad de la base de datos. Un concepto muy importante es también lo que es el tokenization, así que traten de entender en qué consisten esos conceptos. Para asunto de la ciberseguridad, recuerde
que debe proteger los datos confidenciales, como los números de tarjetas de crédito con tokenización para facilitar la reutilización de la tarjeta de crédito de manera segura. Entonces, en una base de datos, prácticamente lo que se crea es como prácticamente otra base de datos con números que no son la tarjeta de crédito, pero que tienen un identificador que pueden llevarlo a la tarjeta que es. De tal manera de que si un atacante accede a esa base de datos, va a haber un sinnúmero de números que no son los números reales. Eso es prácticamente lo que es el tokenización, ¿verdad? Hablamos ya en cierta ocasión lo que es el hash y vimos algunos ejemplos y lo importante que es el hash para la integridad de los datos. Habrán varias preguntas donde tratarán de confundirlo. Recuerden que el hash implementa lo que es la integridad de los datos. Entiendan bien lo que es el hashing. Muy importante. El salt, bueno, por sus siglas en inglés que le dicen el salazón o el salt, pero prácticamente por eso es importante a veces tener estos capítulos en inglés también, porque la traducción se pierde un poquito. Pero lo que estamos hablando aquí es de el salting. Esto es lo que estamos hablando acá, del salting, ¿verdad? Que es una forma que se puede utilizar para principalmente cuando se crea un password, agregar como un valor extra a ese password, de tal manera de que si alguien obtiene el hash, de un password, es decir, en un sistema operativo como por ejemplo en Windows, en algún momento, en algún lugar tiene que estar almacenado ese password, ¿verdad? Porque si no, ¿cómo usted va a entrar al sistema operativo? Pero lo que hacen estos sistemas es que utilizan lo que le llaman es un hash, ¿verdad? Del password, no el password en sí. Pero si un criminal tiene acceso a ese hash, hay forma de cómo llegar a la contraseña. Entonces, el salting es una manera que ayuda a hacer una contraseña más fuerte para que si un cibercriminal tiene acerca de los hashes que no pueda pues adivinar el paso. Para el examen del Security Plus, recuerde que debe proteger las contraseñas almacenadas en una base de datos con hashing combinado con salting. Estamos hablando si usted crea software y usted crea su propia contraseña y ese tipo de cosas. Ya los sistemas operativos modernos, ¿verdad? De Windows, etc., utilizan estas técnicas para proteger las contraseñas. Muy importante entender eso. En el objetivo de certificación 7.02, hablando de lo que es la implementación de los firewalls basados en host y los Host Instruction Detection Systems o sistemas de detección de instrucciones, por sus siglas en inglés. Primero, obviamente, esos firewall basados en host, como el firewall de Windows, debe conocer para el examen que un sistema conectado a una red que no sea de confianza, como una red de hotel o cualquier inalámbrica, debe estar protegida por un firewall basado en el host. Así que cuando usted, por ejemplo, está en un aeropuerto o está en un hotel, particularmente yo no, muy rara vez me conecto a una red pública. En mi caso, yo utilizo mi celular como un hotspot, principalmente, obviamente cuando estoy en los Estados Unidos, ¿verdad? Por el plan. Utilizo mi celular como hotspot, no me conecto en ninguna red pública. Conectarse en red pública puede ser bastante peligroso. Todo dependiendo de qué tan importante sea para usted la ciberseguridad, ¿verdad? Creo que para todo es importante, pero no en el mismo nivel. Entonces, pues nada, pero también cuando viajo, ¿verdad? Internacionalmente, lo que hago es que utilizo un VPN para conectarme a cualquier cosa que yo vaya a hacer cuando estoy
en un hotel o en una red inalámbrica pública, cuando estoy esperando un avión, etcétera. Muy importante tener esos conceptos, ¿verdad? Y obviamente, si se conecta a una red pública, nunca debe utilizar estos protocolos inseguros, como hemos hablado de FTP, de Telnet, etcétera. Entonces, los firewall permiten bloquear ese tipo de tráfico, tanto entrante, lo que es el inbound o entrante, como tráfico saliente. De tal manera que usted no pueda conectarse a un FTP y que nadie se pueda conectarse. O, claro, tener un FTP en una computadora sin estar encriptado realmente es bastante peligroso. Bien, entonces veremos un ejercicio de cómo yo configurar el firewall de Windows para, digamos, dar entrada a un servidor que yo quiera, un puerto específico, y cómo bloquear y ese tipo de cosas. Nada, aquí hay información general sobre el firewall, pero hablaremos un poquito sobre cómo configurar el firewall de Windows y lo importante que es, y verificar obviamente de que este firewall esté habilitado, porque muchos ataques, un malware que infecte su computadora, por ejemplo, si una computadora se ataca para utilizarlo como parte de un botnet, una computadora zombie, obviamente ese zombie para poder comunicarse externamente con lo que es el bot, ¿verdad? La computadora de comando, el command and control, el CC, como le llaman, tiene que pasar a través del firewall. Entonces el firewall es una de las herramientas que un programa malicioso, un ataque deshabilita o configura para poder tener acceso a ese. Entonces realmente la mayoría de la gente no le da la importancia que tiene el Windows Firewall porque normalmente ya viene configurado, pero hay muchas cosas que podemos hacer y que veremos en lujo de detalle en uno de los ejercicios que vamos a realizar. ¿Okay? Aquí vemos algunos ejemplos de lo que vamos a ver, cómo yo permitir un puerto, cómo yo bloquear puerto, etcétera. Bien, de la misma manera en cómo yo puedo hacer esto en el firewall de Windows, también Linux utiliza firewall también. Entonces también podemos hacer este tipo de cosas en Linux. Entonces en Linux también se puede hacer esto, ¿verdad? Configurar ese tipo de cosas, igual que en Windows también. Veremos algunos ejemplos de cómo configurar el firewall de Linux. Bien, entonces es importante que lea y entienda este tipo de cosas. No necesariamente tiene que saber cómo hacerlo, pero sí entender el concepto, ¿verdad? De lo que es ese tipo de aspecto de ciberseguridad, configurando estos firewall basados en host, que en Linux normalmente el concepto que debe entender es lo que le llama el TCP wrappers, ¿verdad? Pero es prácticamente lo mismo. Bien. Bien. Otro aspecto importante, todo eso acerca de lo que es la configuración de conectores de TCP en Linux, como hemos hablado. Haremos una demostración de cómo hacer eso. El objetivo 7.03, protección contra malware. Malware es, y siempre ha sido, pero hoy en día uno de los grandes males del mundo de la ciberseguridad, principalmente por el concepto de lo que es malware as a commodity, es decir, malware prácticamente se puede comprar hoy en día. Hay paquetes de malware que lo venden para infectarlo. Entonces la proliferación de lo que es el malware obviamente hace mucho más importante tratar mejor dicho, de entender, ¿verdad? Y tener software de antivirus al día, programas de spyware, de malware, etc. La administración de parches es extremadamente importante para combatir problemas de malware. Ya hemos hablado de eso, importante entender eso bastante. Hay que entender lo que son los hotfix, la revisión de seguridad, los parches y los service pack o los servicios. Hoy en día prácticamente eso
Microsoft divide la importancia de los paquetes dependiendo. A veces hay paquetes de seguridad que digamos, arreglan algo específico, ¿verdad? Como un hotfix. Hay un parche que es el sistema completo, un service pack que ya es un paquete mucho más grande, etc. Pero lo importante es tener el software actualizado. Servicios de actualización de Windows Server. Hemos hablado un poquito de lo que es el Windows Server Update Services o el WSOS, que es utilizando una computadora central o varias, ¿verdad? Es una computadora que se instala en su red. Entonces, pues, las computadoras internas, en vez de irse al internet donde Microsoft a buscar esos parches, pues esos parches están de una manera central. Muchas grandes compañías utilizan esto. Si no es una compañía muy grande, realmente no es un poquito, necesita infraestructura, necesita personas que administren eso. Entonces, normalmente las compañías pequeñas y medianas, solo las compañías que he trabajado, que son grandes, que tienen quizá de más de 10.000 empleados en adelante, utilizan esto. Bueno, no hay un número realmente, cualquier compañía puede utilizarla, pero según mi experiencia, solamente compañías bien grandes utilizan WSOS. Muchas otras compañías hacen las actuaciones directamente desde Microsoft o utilizando SCCM, ¿verdad? Por supuesto, SCCM, que también es muy utilizado, tiene, digamos, esta misma tecnología, como quien dice, integrada prácticamente, ¿verdad? Entonces se puede utilizar SCCM también. Bien, pero WSOS es importante entenderlo para asuntos de seguridad y los beneficios, ese tipo de cosas. Configuración de clientes para usar el servidor WSOS. Una vez yo tengo un servidor de WSOS, entonces yo tengo que configurar los clientes, cómo conectarse a ese WSOS en vez de conectarse al Windows Update de Microsoft. Haremos una demostración de cómo hacer esto utilizando un Domain Controller. Habrá una demostración para explicar cómo funciona eso. El uso de software antivirus y anti-spam. Yo creo que esto desde siempre el antivirus ha sido un programa básico que hay que tener. La mayoría de los programas antivirus protegen son paquetes que protegen contra lo que es antivirus, anti-spam, spyware, todo vienen ligado a lo que es malware, ¿verdad? Malware abarca todo eso. Entonces, la mayoría de estos software modernos, pero ya vienen, Windows 10, por ejemplo, viene con Windows Defender, que es muy bueno, pero también hay otros programas externos. Muchas compañías a veces compran otros paquetes donde lo puedan manejar de una manera central. Lo importante es que hay que entender eso para, ¿verdad? Algunos de los más importantes, quizás Symantec, McAfee, Bitdefender. Para mí, Malwarebytes es uno de los mejores. Principalmente en mi experiencia he tenido computadoras con infecciones y Malwarebytes ha sido el único que ha podido sanarlo. Incluso vamos a hacer una demostración de Malwarebytes en otro video. Bien, pero es importante entender esto, lo que es el filtrado de URL, ¿verdad? Integrado. Hay muchos programas que filtran el URL de tal manera que usted no vaya a un sitio malicioso. Muy importante, ¿verdad? Inspeccionar el contenido, la función de inspección de un dispositivo de seguridad, examinando el contenido del paquete, etc. Hemos hablado de eso. Spyware, malware, lo mismo también. Importante los parches, tener programas actualizados. No creo que esto no es cuestión de disputa. Los filtros de phishing, bloqueadores de ventanas emergentes, estos navegadores o los browsers modernos como Windows Edge tienen la manera incluso de cómo no denunciar phishing. Hay un ejercicio un ejemplo que vamos a demostrar, cómo configurar estos filtros de phishing y bloqueadores elementos emergentes, etc. Hay una prueba de suplantación de identidad phishing de un sitio web. Este es un ejercicio fácil de seguir, que usted puede hacerlo. Vamos a demostrar eso. Pero algo muy importante para el asunto de seguridad es practicar buenos hábitos, navegación segura, tener cuenta de los sitios donde va, el correo electrónico, tener cuenta a los correos que usted responde, etcétera, etcétera.
las unidades de disco B, tener cuenta de que si usted se encuentra una unidad de disco B por ahí en un parqueo, no tenga cuenta en utilizarla. Qué sé yo, y si la utiliza, quizás sea una computadora que usted tenga disponible, desconéctela totalmente de toda la red, etcétera. Es decir, hay que tener mucha cuenta con eso. Los hábitos es más importante que muchas de estas tecnologías, porque realmente en ataque de phishing, lo único contra el phishing es la educación, no hay elementos técnicos que pueda quizá, qué sé yo, combatir esos elementos psicológicos que utilizan los phishers para engañar un empleado, una persona para hacer algo que no debería hacer. Bien, el objetivo 7.04, seguridad del dispositivo y seguridad de los datos, la seguridad del hardware, que en parte hemos estado hablando de eso, pero por ejemplo, la seguridad de los dispositivos móviles. Muchas de las cosas que hemos hablado hasta este momento aplican también a los dispositivos móviles, ¿verdad? Como todo lo que tiene que ver el encriptado, ¿verdad? Como tiene que ver estos hábitos seguros de saber dónde voy, responder a correo electrónico, etcétera. Método de conexiones, receptores, tratar de no conectarse en Wi-Fi pública y si lo hace, tratar de no utilizar protocolos inseguros, es decir, si usted va a conectarse a un protocolo donde va a enviar datos confidenciales, de que utilice TLS, el HTTPS que hemos hablado, ¿verdad? Hay un sinnúmero aquí de otros. Desde el mundo, del punto de vista de ciberseguridad, la pregunta que usted debe hacerse en esta tecnología, ¿cómo yo la hago más segura, verdad? Entonces, esa es prácticamente lo que debe hacer. Y sobre todo, el cifrado y esos buenos hábitos es pues muy importante. Bien, así que muchas de estas cosas, el GPS, por ejemplo. El GPS quizá lo vemos, bueno, sí, un dispositivo. ¿Con qué afecta eso a la ciberseguridad? Bueno, a través del GPS pueden seguirlo, ¿verdad? A través del GPS han habido casos, incluso en República Dominicana, donde un cibercriminal va a un banco, una señora con una cartera grande, abierta, le tira un dispositivo de GPS para seguirla y entonces cuando esté llegando a la casa o a un lugar donde no haya mucha seguridad, entonces atracarla, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas tiene que ver con la seguridad. Entonces eso es importante tener conocimiento de eso. El concepto de administración de dispositivos móviles, ¿verdad? Hoy en día se utiliza el concepto del BYOD, Bring Your Own Device, donde los empleados traen sus propios dispositivos y se pueden conectar a la red. Entonces eso muchas compañías utilizan lo que es el MDM, Mobile Device Management, que son programas de manejo donde se pueden manejar estos dispositivos. El Bluetooth, el bloqueo de pantalla es muy importante en un dispositivo. Por ejemplo, en los iPhone, automáticamente usted bloquea la pantalla, el dispositivo está encriptado. En ese aspecto, los iPhones son mucho más seguros que los Android. Los Android, hay algunas, porque hay tanto, el problema de los Android es que hay muchas versiones. Entonces hay muchas versiones obsoletas y hay versiones que hay que manualmente, porque no hay, el problema de Android es que no hay un estándar, si se quiere decir así. Muchas compañías los modifican a su gusto, entonces hay celulares donde hay que encriptar el celular. Si usted no está encriptado un teléfono de Android, lo conecta a una computadora a través de USB y puede tener acceso a todo. En el iPhone, si tú conectas un celular y el celular está laqueado con la pantalla, para tú poder ver el contenido en la computadora, tiene que desbloquearlo. De lo contrario, el disco está, ¿verdad? Encriptado. Por supuesto, el PIN debería utilizarse un PIN de por lo menos 6 dígitos, no 4, ¿verdad? Como se utiliza muchas veces, el cifrado completo, etc. Es importante que entiendan este tipo de cosas en los dispositivos. Así que mucha lectura, ¿verdad? Para ustedes la biometría es importante. Para el examen de seguridad, tenga en cuenta las características de administración de dispositivos móviles enumeradas anteriormente. Asegúrese de conocer el propósito de características como el bloqueo de pantalla, la segmentación de almacenamiento, lo que es el geocircle, el geofencing, ¿verdad? La geolocalización,
el cifrado completo de dispositivo, el borrado remoto, es decir, a través de un programa de MDM, si un empleado se le pierde un celular, entonces usted puede ir a su compañía, entrar a esa plataforma, por ejemplo, Microsoft utiliza Intune, ¿verdad? O el que se llama el MEM, Mobile Device Enterprise Management, donde uno puede ir y borrar todo el contenido de un celular. Por ejemplo, en mi compañía utilizamos Microsoft Intune. Si a alguien se le pierde un celular, nosotros podemos ir y borrar todo lo que hay en el celular automáticamente, ¿verdad? De hecho, parte de la política de la compañía es que lo que tenemos teléfonos asignados, si se nos pierde ese celular, automáticamente tenemos que, a través del Help Desk, hay una línea de emergencia, si quiere decir, tenemos que reportar que ese teléfono está perdido para que el personal adecuado pueda pues tomar las medidas correspondientes que son parte de las políticas de nuestra compañía. Bien, la aplicación y supervisión de esos dispositivos. Tenemos política de que no se aceptan el jailbreak o rooting, ¿verdad? Dependiendo de la plataforma que usted utilice, es el concepto de desbloquear los teléfonos con aplicaciones de tal manera que el usuario puede instalar cualquier software, ¿verdad? Pero obviamente esto es un gran riesgo de ciberseguridad. En una compañía nunca debería permitirse un teléfono que esté jailbroken o rooted, ¿verdad? El sideloading se refiere a la instalación de aplicaciones y prácticamente para eso es que se utiliza este rooter, ¿verdad? Para instalar aplicaciones que no sean de las tiendas oficiales, por ejemplo, de Apple o de Apple Store o de Google, etcétera, ¿verdad? Actualizar esos dispositivos móviles, extremadamente importante. El bloqueo del sistema operativo, ya hemos hablado. Bien, entonces hay un sinnúmero más de tecnología, así que lean todo ese contenido para entender cómo reforzar. Hemos hablado del BYOD. Para el examen de Security Plus, conozca los diferentes modelos de implementación para dispositivos móviles, como hemos hablado del BYOD, Bring Your Own Device. Está también lo que le llaman el COPE y el CYOD. Le dejo como tarea qué significa eso en inglés, por qué es COPE, etcétera, así como parte de su lectura. Soluciones de administración de dispositivos móviles, entiendan el concepto de lo que es el HSM, habrán preguntas sobre eso, también lo que es el UEM, el Unified Endpoint Management, trate de entender todo ese tipo de conceptos. Permiso de archivos en Windows, hemos hablado un poquito sobre NTFS, va a haber una demostración en otro video de cómo implementar NTFS, pero nada, cuando los permisos de NTFS entran en conflicto con los permisos de carpeta compartida, generarán los permisos más restrictos. Lo que quiere decir esto es que si una persona se le da, vamos a suponer que se comparte una carpeta y en ese compartir de la carpeta la persona tiene full access, tiene acceso full, ¿verdad? Completo a esa carpeta. Pero entonces yo implemento permisos de NTFS. Y en esa carpeta el usuario solamente tiene permiso de lectura. Como él tiene control completo en lo que es la carpeta compartida, pero solamente tiene lectura, la más restricta es lectura, lo que quiere decir que NTFS lo que puede hacer es leer lo que hay en esa carpeta. Pero vamos a hacer un ejercicio para explicar en qué consiste eso. Muy importante entender esto. Es el ejercicio que vamos a demostrar. Si usted tiene una computadora y puede hacerlo, pues perfecto. También es importante entender algunos aspectos, lo que son los permisos para archivos de Linux, ¿verdad? Leer significa R, que es el 4, escritura es W, que es el 2, y ejecutar la X, que es el 1. Entonces, un permiso de lectura sería algo más o menos como esto, ¿verdad? Tiene RW, RR, etc. Lo primero significa el owner, el dueño de esa carpeta, que puede ser de todo, el grupo al que pertenece y otro, etc. No hay que ser un experto en manejar estos permisos, pero sí tiene que entender por lo menos qué significa. Habrá una o dos preguntas
donde tendrá que demostrar eso. Este comando se utiliza en Linux para yo cambiar los permisos en la carpeta. Por ejemplo, si yo realizo un comando como este en esa carpeta, ¿qué estoy haciendo? ¿Verdad? Así que lea eso para que entienda en qué consiste. ¿Okay? Bien, seguimos sobre eso. Bien, entonces para el examen, recuerde que los datos de cualquier tipo de unidad extraíble o disponible móvil deben cifrarse para mantener la confidencialidad. Si tiene un dispositivo de iPhone, desde que se laquea la pantalla está cifrado. Si tiene un Android, tiene que investigar porque no todos los Android lo hacen de manera automática. Cifrado basados en el hardware, hemos hablado del TPM, que normalmente viene en el Trusted Platform Firmware, que es un chip que viene en el BIOS de la computadora, que le da seguridad a esa computadora en el arranque de la computadora. Hemos hablado de lo que es el cifrado de USB, BitLocker, etc. Para el examen del Security Plus, familiarícese con lo que es el TPM. Tenga en cuenta también que si usa el TPM para cifrar el contenido de la unidad, debe tener una copia de las claves para que el contenido del disco se pueda descifrar si se produce un error en el chip de TPM o en la placa base, en el motherboard de la computadora. Otras consideraciones de seguridad, el almacenamiento en la nube, por ejemplo, hoy en día está muy de moda. Muchos de los problemas de hackeo en la nube tienen que ver con la mala configuración o la misconfiguration o la configuración de esos dispositivos de almacenamiento en la nube. Tienen que entender el concepto de lo que es el SAN en cuanto al manejo, el concepto de lo que es el Big Data, muy utilizado, y obviamente desde el punto de vista de seguridad, cómo proteger ese tipo de cosas. Elementos de directiva de datos, es muy importante cuando se elimina un dispositivo, la limpieza de ese dato. Hay diferentes métodos, diferentes técnicas, tiene que entender cuáles son las más seguras. Segura de prácticas o seguridad de datos y prácticas de seguridad. Por ejemplo, una forma sencilla de descubrir documentos confidenciales es quemando los documentos, por ejemplo. Esa es la forma más, los documentos físicos, ¿verdad? Entonces, tiene que entender cuáles son las maneras seguras de cómo deshacerse de datos, tanto digitales como físicos. Entonces, muy importante eso. Para el examen del Security Plus, conozca las diferentes técnicas para garantizar la confidencialidad de los datos después de que un dispositivo ya no sea necesario. En entornos altamente seguros, las unidades antiguas se destruyen físicamente para garantizar de que nadie pueda recuperar los datos que contienen. Seguridad de aplicaciones y preocupaciones sobre el BYOD, el Bring Your Own Device por sus siglas en inglés. Entienda en el punto de vista de seguridad por qué esto es un problema. Obviamente es muy bueno y una compañía puede ahorrarse mucho dinero y para los empleados la productividad aumenta, pero eso también tiene muchas implicaciones de ciberseguridad. Entonces hay aquí algunas prácticas que debe entender para ayudar a la postura de ciberseguridad. No voy a leer esto, por supuesto, pero eso es parte de la lectura que usted tiene que entender. Secure System Design o el diseño de, bueno, aquí veo que no sé, está en inglés, ¿verdad? Pero lo que es el diseño de esos sistemas es importante. El TPM hemos hablado de esto. Creo que voy a tener que, ese capítulo no se tradujo, lo voy a poner de nuevo para que esté totalmente en español y puedan entender muchas de estas cosas. Pero bien, entonces nada, mucha información, traten de leer ese capítulo. Al final, de nuevo, hay una... bueno, veo que fue alguna que no se tradujo. Para el examen, conozca el propósito de lo que es el sandboxing y también conozca el orden de las diferentes etapas para asegurar la implementación del software, ¿verdad? El pedido el pedido es el desarrollo, ¿verdad? Las pruebas, las puestas en escena, cuando ya se tira, y luego en la producción. Esto sería lo que le llama el staging, ¿verdad? Del software. Entonces eso es muy importante, tener ese ciclo de vida del desarrollo del software, es muy importante. Así que lean
el resumen de la certificación y por supuesto, como les dije, también estudien estas preguntas cuidadosamente, traten de contestarlas sin ver la respuesta, entonces luego vengan al final y comprueben que la han contestado correctamente. Si han tenido problemas con alguna pregunta, inténtenlo de nuevo. Con eso concluimos un resumen de lo que es el capítulo 7 que veremos esta semana, donde tratamos la implementación de la seguridad basadas en el host, ¿verdad? Vamos a, en este capítulo 7 tratamos 4 objetivos principales, ¿verdad? Las soluciones de seguridad de host y aplicaciones, la implementación de firewall basados en host y lo que son los Host Intrusion Detection System o sistema de detección de intrusiones. También hablamos sobre lo que es la protección contra el malware, que abarca todo lo que es el antivirus, spyware, y todo ese tipo de software malicioso combinado, ¿verdad? El ransomware, que está obviamente muy de moda con grandes ataques. Hablamos también acerca de la seguridad del dispositivo y la seguridad de los datos. Así es que hasta entonces y pues nos veremos en un próximo video. En la próxima semana trataremos los capítulos 7 y 9, perdón, digamos 8 y 9. Gracias y hasta entonces.